Estamos ya con Daniel Llovera, entonces creo conectado para que nos detalle un poquito más sobre esta entrevista exclusiva con Shimabukuro. Daniel, buenas noches. Uy, hay que desmutearnos, Creo que tengo el creo. Ahí está, micrófono. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya te escucho. Hola ¿Cómo Daniel, estás? ¿cómo estás? Al tiempo. Bien, Qué al tiempo. gusto. Gracias. Igualmente. Sé que No, estás terminando con tu nota, pero precisamente para que nos contaras sobre cuáles son los últimos indicios y evidencias que se comienzan a presentar en contra de la versión que había estado dando hasta ahora Dina Boluarte sobre su relación con Shimabukuro y con su ex asistenta, etcétera. no. Allí lo inicial, el ánimo inicial, digamos, de Shimabukuro fue responderle a la presidenta lo siguiente, ¿no? Porque ella había dicho que no solamente no lo conocía, sino que además él había sido un infiltrado que le había enviado Pedro Castillo a ella. Ujú. Entonces, eso es interesante porque, claro, entonces a él lo están dando como un espía enviado por Pedro Castillo. Eh, pero él dice, no, esto no solamente es injusto, ¿no es cierto? Una cosa es que me desmienta la señora, pero otra cosa es que diga una falsedad. Entonces, él dice, no solamente no soy un infiltrado, sino que yo empecé eh, mi relación con Perú Libre en el equipo de campaña de Dina Boluarte. Y a partir de ahí es que él empieza a desarrollar otras líneas dentro de su testimonio que han abierto varios cauces, varias vías de posibles investigaciones. Por Creo que ejemplo, tenemos un ratito, Daniel, un pedacito de esa entrevista, no de la que acabas de publicar, pero la que hiciste antes, a ver si la ponemos un ratito. claro que sí. Usted había tenido una buena relación con la presidenta Boluarte durante la vicepresidenta Boluarte ya entonces, durante la campaña. Ustedes se volvieron a ver en Palacio, se saludaban Sí, con respeto, con afecto. ella se sorprendió mucho cuando me ve el primer día en Palacio, en un consejo de ministros, fue en enero creo. ¿Usted no le contó? No tenía Doctora comunicación. Boluarte, No, sabe que voy a ir a trabajar a Palacio. ya no tenía comunicación con ella. Ya. Yo llego a Palacio, en un consejo de ministros, ella termina el consejo de ministros, desciende por las escaleras y me ve y se sorprende, ¿no? Yo la saludo muy cordialmente, doctora, muy buenas tardes, pero ella no me contestó el saludo. ¿Ah, no? ¿No? Y cada vez que siempre le saludaba, nunca me contestaba, simplemente esquivaba el saludo. Cuando pasó eso, ¿usted ya era el agente de la DINI Claro, correcto, sí. que estaba en Palacio? Sí, por supuesto. Pasa los meses continuos y en creo que fue en febrero o marzo, me llama por teléfono muy acaloradamente y me dice que yo la estoy grabando, que yo he ingresado a su oficina a poner equipos de interceptación y que yo la estoy espiando en su oficina. Y yo le digo, doctora, ¿qué es lo que...? Tenía mucho sentido esa duda, ¿no? Porque usted era el agente enviado por el presidente. Sí, pero ¿quién de la DINI tiene equipos para grabar? Es imposible. ¿No? Estamos hablando de la DINI. Sí, pero en la oficina está que no hay ningún personal que tenga equipo de grabación. Ya han ingresado, han allanado, no hay nada. Yo le dije a la doctora que me sorprendía mucho, que me decepcionaba que de la manera como me está haciendo esas preguntas, yo sería incapaz de... ¿Ella se lo dijo por teléfono o se lo dijo personalmente? Por teléfono. Yo sería incapaz de hacer este tipo de trabajo. ¿Cómo podemos creerle? Porque yo grabé la conversación. ¿Cómo la grabó? A través de otro celular grabé la conversación. ¿Lo puso en altavoz? Correcto, lo puse en altavoz y lo grabé, y esa grabación lo tiene la fiscalía también. Interesante. Esa grabación Sí. la tiene la fiscalía. Exacto. Pero varias cosas de las que tú estabas mencionando. Uno es, o sea, él sí trabajaba para la DINI, pero Claro, no acepta pero que... eso fue meses después, Ya. porque claro, su relación con el poder tiene dos momentos, ¿no? Uno cuando
Dina Boluarte todavía no era la vicepresidenta, cuando Perú Libre no había ganado las elecciones. En todo caso, su relación con estas personas, ¿no? Se da primero, según su relato, con Dina Boluarte en lugares como el Club Apurímac y este local de la Avenida Bolivia, que le pertenece, según señala, a Grika Sayac, quien después se convierte en asesora de Dina Boluarte, y luego él va a Palacio convocado por el ya presidente Pedro Castillo Ya, para realizar encargos precisamente de inteligencia. que luego sí son de espionaje, vinculados a inteligencia, etcétera, Ok, pero, pero pero es historia, ¿no? en ese primer momento del que tú hablas, en el que ella todavía no era vicepresidenta, todavía no habían ganado, No eran labores de espionaje, según señala, sino labores de apoyo logístico, de apoyo de un logístico empresario que va y que apoya con logística, como por ejemplo pasajes, movilidades, etcétera, alimentación, algo que también hospedajes. ella había estado negando, entiendo, ¿no? Así es, así es. Y ahora están las pruebas de esos pasajes, de esos Empiezan a pagos. salir. Lo interesante es que él ha dicho claramente, Claudia, él ha dicho claramente, lo dijo desde el primer momento, desde la primera entrevista que nosotros publicamos. Yo no tengo las pruebas me fueron incautadas por la Fiscalía de la Nación. Y Ok, claro, sale hoy Palacio de Gobierno, hace una hora y media aproximadamente, y dice, no presenta pruebas, pero ha dicho claramente Henry Shimabukuro que no tiene la evidencia documentaria, que las tiene la Fiscalía. ¿Por qué Palacio de Gobierno insiste con que presente las pruebas? ¿No? Un poco raro eso. claro. Sin embargo, como Shimabukuro, pues, como él dice, le envió estos pantallazos, algunos vouchers a otras personas, esas otras personas están buscando en sus archivos y, por ejemplo, hoy una de ellas ha encontrado estos vouchers. Yo me comuniqué con una de estas personas y el contenido lo cotejé con la señora Marisa Sánchez, asistente de la señora Dina Boluarte en aquella época de la campaña. Lo cotejé con Henry Shimabukuro, eso yo lo digo en el informe, ¿no? Y bueno, publicamos tales vouchers, ¿no? Y en los vouchers aparece como la persona que realiza el pago, mejor dicho, quien realiza el pago consigna allí su DNI en el voucher del Banco de la Nación. Y Ya. resulta que ese es el DNI de la señora Dina Boluarte. Oh, Quien iba a pagar la historia es más o menos así, ¿no? Lo que ya hemos publicado esta noche. Según Marisa Sánchez y según Henry Shimabukuro, es así. Recibían el pedido de la señora Dina Boluarte para ir a pagar al Banco de la Nación la tasa correspondiente para realizar una impugnación, una apelación o una nulidad en contra de algún voto o algún conjunto o algún grupo de votos de Fuerza Popular de Keiko ya, Fujimori. Entonces, Marisa Sánchez recibe este encargo. Va con Henry Shimabukuro a la agencia más cercana del local de la Avenida Bolivia, que es en Breña, a la agencia del Banco de la Nación de Breña, porque como es una entidad del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones, ante quien hay que hacer la impugnación, se paga ante el Banco Estatal, que es el Banco de la Nación. Y van, y quien paga eso, quien saca dinero de su bolsillo, de su billetera, es Henry Shimabukuro. Y claro, y luego ese voucher es fotografiado, como hace cualquier persona, y la foto de ese voucher se lo envían a la señora Dina Boluarte. Esa es la versión que dan y además nuestra fuente ha proporcionado el pantallazo del voucher. de dos teléfonos de la señora Dina Boluarte, en donde aparece recibiendo el voucher en su pantalla, y el pantallazo del teléfono del señor Henry Shimabukuro, que también aparece recibiendo exactamente a la misma hora los mismos vouchers. Los mismos vouchers. Los mismos vouchers se los entrega la señora Marisa Sánchez, les da cuenta tanto al señor Henry Shimabukuro como a la señora Dina Boluarte. O sea, ¿y por qué? Porque yo tenía que rendir cuentas, pues, dice la señora Marisa Sánchez. Claro. Así que, claro, alguien dirá, pero eso no prueba que Henry Shimabukuro depositó dinero en la cuenta bancaria a nombre de Dina Boluarte.
eh, como me dijo hoy día José Alejandro Godoy, ¿no? Con esto de los vouchers ya va tomando forma y se va creando un caso. Claro, lo que prueba es que Dina Boluarte está mintiendo, para empezar, ¿no? O sea, porque ella ha negado la relación desde un inicio con Shimabukuro y con su ex asistenta. Entonces ya por lo menos comienza a, como dices tú y como dice José Alejandro, a constituirse un caso donde hay versiones, ya si lo queremos poner de forma más neutra, ¿no? Contradictorias. Exacto. Entonces, claro, una cosa es la versión de algunas personas. La señora Marisa Sánchez ha estado dando entrevistas, por ejemplo, al programa de Juliana Oxenford en ATV. No recuerdo en qué otro sitio más lo dio Henry Shimabukuro ahora con nosotros, con Epicentro. Entonces, hay cosas que coinciden, pero luego salen estos vouchers, ¿no es cierto? Entonces, ya se empieza a construir, como dicen los abogados, un caso. Y nadie está diciendo aquí que hay alguna ilegalidad, por lo menos yo quiero aclarar que estilo o prefiero no aventurarme a dar una conclusión por anticipado, pero sí creo que hay condiciones ahora sí, para establecer líneas de investigación, ¿no? Por supuesto que las hay. Además, Henry Shimabukuro, como te decía al inicio, ha señalado tantas cosas que cada una de ellas representa por sí misma una línea de investigación. Entonces, pero en lo principal, ¿no? En lo principal, en lo que concierne a la señora Dina Boluarte. Y no basta con decir, es mentira lo que dice el señor, no basta con decir, aquí no hay pruebas, sino que hay una diversidad de situaciones bueno, que ya nos permiten pensar que aquí puede haber un caso y que se tiene que investigar. Así es. Y tomando en cuenta si se llega a probar que efectivamente hubo dineros recibidos para la campaña que no fueron declarados ante la OMPE, también podría complicarse su situación. Sí, o sea, he leído ese tipo de comentarios, de análisis interesantes. Tiene que ver también la cantidad, ¿no? La cantidad que haya aportado hipotéticamente el señor Shimabukuro. Y va a depender mucho de que pueda él recuperar todos los elementos, todas las evidencias que sustenten lo que él está diciendo ahora. Va a depender que la fiscalía tome acción respecto a estos documentos. Si es cierto que la Fiscalía tiene en su poder estos documentos, ¿qué va a hacer entonces? ¿No? ¿Qué acciones va a tomar? ¿Los va Esa a es una derivar gran pregunta, a ¿no? otra Porque fiscalía? sabemos Exacto, que la fiscal pues está operando, quizás tú no lo quieras, prefieras no decirlo, pero yo sí lo he dicho en este programa, ella es una operadora política de este gobierno, entonces digamos que hay suficiente escepticismo de cómo puedan tratarse estas evidencias, ¿no? claro. Mira, quizá este no sea un caso para esta fiscalía, porque esta fiscalía investiga los crímenes cometidos desde el poder político, ¿verdad? Porque para eso fue creado, ¿no? El poder político, o sea, el poder ya establecido. En ese momento, la señora Boluarte no era una autoridad, no era funcionaria pública, era candidata, ¿no? Pero hay unas fiscalías, que son las fiscalías de lavado de activos, ¿no? Que están y que investigan este tipo de hechos. Y por eso es que hoy tenemos en aprietos judiciales a expresidentes como Ollanta Humala, como Alejandro Toledo, ¿no? Entre otros, por haber Pero también recibido... sí, pero también políticos que no han llegado a tener un cargo, como Keiko Fujimori, ¿no? Exacto. Por eso te decía, por haber recibido en campaña, ¿no es cierto? En campaña, en época de campaña, aportes que no declararon. Entonces, la pregunta es si este es un caso similar. Esto está tomando forma.
y veamos que hay que seguir viendo, ¿no? Hay que seguir indagando. Acumulando pruebas. Exacto, exacto. Daniel, muchas gracias. Sé que has hecho un gran esfuerzo por acompañarnos. Sé que has estado hasta hace pocos minutos. Me da pena haber entrado tarde más bien a tu programa. No, tranquilo. Más bien gracias. Gracias igual por entrar y bueno, por seguir haciendo el periodismo de investigación que haces siempre riguroso y serio. Un tremendo gusto para mí estar aquí con tu público y contigo. Gracias, Hasta una Daniel. próxima.